Buenas noches para las personas que nos están escuchando en este momento y feliz día, feliz vida, feliz amanecer para quienes nos vayan a escuchar en otro momento. Estamos aquí con el doctor Juan José Lopera. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, como esta antesala al taller que vamos a realizar el día sábado, lo haremos presencial en Bogotá y también online. Buenas noches, Juan José. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo terminas el día? Pues muy bien, con muchas expectativas, con una sensación de lo importante que es este tema que vamos a trabajar y que en el día a día lo vemos en consulta como algo imprescindible de mirar. Hoy estuve como hablando mucho del tema con la gente que llamaba a preguntar y con las personas que tenían como expectativas respecto a nuestro taller. Y tengo algunas preguntas para que podamos contestar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue? Bien. Estoy un poquito cansado, pero cansado en ese estado casi de trance, porque comencé a las 7:30 de la mañana, terminé a las 6:30 de la tarde, tuve solo 15 minutos libres, sin pacientes. Y mira, a ver, el tema del trauma es tan importante que, por ejemplo, hoy hubo 7 pacientes cuyas manifestaciones emocionales, clínicas, sociales, sus motivos de consulta tenían que ver con el trauma. Y hay algo en lo que he estado reflexionando durante estas últimas 2 semanas que me parece muy importante entregarlo como reflexión a las personas que nos están oyendo, a las que van a venir. Durante toda la historia de la humanidad ha habido muchos eventos generadores de trauma. Las guerras, las violaciones, la violencia intrafamiliar. Ojo, nosotros creemos que las comunidades indígenas son angelitos sobre la tierra. No, son seres humanos como todos nosotros. Hay violencia infantil, hay abusos sexuales, hay violencia intramarital, hay machismo, hay todo tipo de acciones como en cualquier sociedad humana, y lo que pasa es que algunas personas pues han tenido ese desarrollo espiritual que los llevan a ser taitas, a ser chamanes, a ser jaibanás, a ser mamos y a encarnar unos principios que en el fondo son muy similares a los principios de las grandes religiones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero, entonces, ¿qué reflexionaba hoy? En las culturas ancestrales y durante la historia de la humanidad, pues ha habido consejos de ancianos, ha habido reuniones de sanación grupal, tribal, en las cuales la salud, la enfermedad, algunos traumas se han trabajado, se han tratado. Pero la historia de la humanidad es tan grande a nivel de traumas, y nos damos cuenta con las nuevas investigaciones en ratones sometidos a altas cargas de estrés, cómo los transmiten a sus generaciones siguientes, que la memoria del trauma, siendo también transgeneracional, es algo que ha venido saturando y cargando el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Y solo en las últimas décadas se han configurado sociedades científicas, grupos de apoyo, estrategias que ayudan a las personas a transformar esos traumas. Entonces yo me pregunto si ese aumento tan alarmante en los suicidios infantiles, imagínate, Marce y queridos oyentes, que en Estados Unidos la segunda causa de muerte en chicos de 10 a 25 años es el suicidio. Entonces, ¿cuánta de esta carga emocional con la que nuestros hijos tienen que enfrentar la vida,
¿Cuántos de los suicidios en los jóvenes? ¿Cuánta de la ansiedad crónica y las tendencias depresivas que vivimos en nuestras sociedades también es un reflejo de ese trauma ancestral y transgeneracional acumulado que no hemos tenido hasta la fecha herramientas contundentes y masivas para enfrentar? Y por eso es tan importante hacer actividades como estas, porque vamos a darle a los participantes no solo la oportunidad de trabajar en algunos de sus traumas, sino también herramientas para seguir haciéndolo y para que en sus familias, en sus grupos de amigos, en sus círculos de afecto, puedan ser activamente seres reparadores de las heridas ancestrales del trauma. Sí, Juanjo, y fíjate que una de las cosas que yo también he detectado es que muchísimas veces hacemos compensaciones al trauma que no son efectivas. Y probablemente las culturas, las sociedades han venido trabajando los traumas de la manera que han encontrado, pero no siempre es totalmente efectiva y por eso se acumula eso que tú dices, que va quedando y quedando y quedando. Entonces, por ejemplo, en el caso de los suicidios, de la gente que yo he podido trabajar en constelaciones familiares donde hay casos, evidentemente uno de los temas es los duelos sin resolver. Cómo se acumulan las tristezas, cómo se acumula ese mirar a la muerte de una manera difícil, con apego, sin solucionar, ¿sí? Entonces, parte de nuestra mirada y de lo que nosotros estamos aportando en esta integración es poder ver desde un lugar un poquito más amplio y aportar nueva información, nuevas herramientas, nuevas estrategias, y de pronto algunas que pueden ser más efectivas que lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Y el tiempo no lo cura todo. El tiempo acumula la carga y hace que más adelante sea más compleja. Porque, mira, alguna vez con un maestro de meditación oriental, indirectamente hablábamos del tema. Y él me dice, mira, si tú dejas basura en el sótano, puede que durante mucho tiempo ni la recuerdes, pero llega un momento en el que el mal olor llega al primer piso. Luego más adelante llega hasta el segundo, luego llega al tercero y llega un momento en el que invade toda la casa porque hay algo que está pudriéndose en el sótano. Y el trauma muchas veces se comporta de esa manera. Es algo no resuelto, es algo no ordenado que está allí en la base de nuestra propia estructura de personalidad y que va inundando por capas nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo de relaciones, nuestra mirada hacia el futuro. Entonces, por eso es tan importante enfrentarlo y trabajarlo. Veo que Carolina, Dargi nos han saludado por el chat. Si tienen preguntas sobre el taller, adelante, háganlas. Y mientras tanto, nosotros seguimos conversando. Bueno, igual tengo unas preguntas que me han hecho por interno y ahora que mencionas el tema de las relaciones, me llegó una pregunta que nos envían que dice, si nos preguntan que si los traumas de la infancia pueden afectar las relaciones de pareja, las relaciones afectivas, que cómo se puede identificar que tenemos un trauma, por ejemplo, cuando tenemos una pareja, fracasamos, una segunda pareja, fracasamos. ¿De qué manera podemos identificar esos traumas? Hay algo muy lindo y sobre esto vamos a profundizar bastante en el taller. Hay momentos en la vida del niño, de la niña, en los que miran hacia el padre o hacia la madre con una mirada de una especie de amor platónico. A eso lo llamamos la etapa del Edipo, por ejemplo. Entonces, si en ese momento los padres tienen una relación caótica, conflictiva, y estos niños
están despertando la concepción del amor, aprendiendo qué debe ser el amor en la pareja, en su primer escenario de experiencia, que es su propia vida familiar. Y experimentan un amor cargado de manipulación, de victimismo, de agresiones verbales, físicas, de estallidos emocionales. Aprenden de cierta forma a creer que esa es la manera adecuada de amar. Entonces, inconscientemente van a estar buscando parejas que en algún momento van a representar esos papeles, esos roles, van a manifestar esas características y van a verse envueltos y comprometidos en relaciones en donde hay grandes elementos de toxicidad, pero es que esa es la manera en la que aprendieron a amar, en la que aprendieron lo que era el amor, en la que sin ningún filtro, desde esa mirada inocente de niños y niñas en el espejo de la relación de sus padres, aprenden, entre comillas, lo que debería ser el amor, porque para ellos ese universo de familia original es, lo que debería ser y lo absoluto. Sí, de acuerdo. Y fíjate que tú estás mencionando el caso en el cual hay una pareja conflictiva, pero también el caso en que no está uno de los padres. Se crea un vacío, se crea una fantasía. Y entonces es, por ejemplo, si no está el papá, es cuando las mujeres nos enamoramos perdidamente del príncipe azul y estamos buscando relaciones de fantasía que suplan una carencia afectiva de la figura paterna, ¿sí? Entonces, ese es uno de los casos. Y también en ese momento, si no está el papá, hay otro fenómeno. Si no está el papá o si no está la mamá, en ese trauma de abandono es muy frecuente que el niño o la niña sientan: yo, por lo que soy, no fui suficiente para que mi papito se quedara. Claro. Entonces entran en una dinámica de no merecimiento, en donde buscan afanosamente el reconocimiento, un lugar a toda costa, se vuelven hipercomplacientes y siempre con la necesidad obsesiva y compulsiva de una mirada que los valide, porque no tuvieron ese lugar y pensaron: es que yo no fui suficiente para que mi papá se quedara, o fue por mí que se fue, porque el día anterior a irse me regañó, entonces fue por mí que finalmente se fue. Recordemos que el trauma se establece porque en el momento en el que vivimos la experiencia traumática no contamos con los recursos para procesarla adecuadamente, entonces encarnamos una interpretación, una perspectiva que refleja el alcance de esos recursos, y por eso es tan limitada, por eso es tan autodestructiva, por eso es, entre comillas, tan irracional, pero lo vemos todos los días, la persona que dice: ay, no, es que yo siempre termino siendo como la persona complaciente en todas las relaciones hasta que me agoto o hasta que la otra persona se agota y la otra persona siempre está por encima. Claro, porque estás buscando el reconocimiento, porque esa fijación del trauma en la niñez hace que busques la validación a través de la complacencia, porque en ese momento, en el abandono, pensaste que fue por algo que hiciste con la culpa. Claro. Y una respuesta, digamos, un pensamiento inmaduro se establece como nuestro diálogo interno que estamos buscando todo el tiempo solucionar. Pero en realidad es como tú dices, como lo mencionabas anoche en la entrevista con Santiago, es como esa emisora clandestina, ¿no? Sí, vamos a hablar de la emisora clandestina y entenderla. Mira, Estefania Sokolov, muy buenas noches. Nos está preguntando por acá. Nos dice, sí. Si yo no resuelvo mis traumas, ¿pueden estos afectar la manera en que mis hijos entienden el amor? Cuéntanos, Marce. Claro que sí, porque
Como tú lo mencionabas en esos estudios, donde se ha demostrado que hay una memoria que continúa, una memoria que queda instaurada a nivel de la memoria celular, pues algo pasa. De esa memoria de trauma, algo sigue pasando en las generaciones. Pero además, en la generación actual, mi manera de gestionar mis emociones, la manera como gestiono los conflictos, la manera como interactúo con mis hijos, depende de qué tan sana me siento, qué tan sana estoy yo por dentro, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo conflictos con mi mamá, pues voy a proyectar cosas en mis hijas y digamos que esa herencia de emociones no saludables pues va a seguir pasando. En la medida en que yo soy consciente de mis patrones emocionales y mentales, pues yo puedo cambiar mi comportamiento y de hecho es algo muy sutil que se va dando en el momento en que uno empieza a trabajarse interiormente. Eso es como una de las cosas que yo he visto, ¿no? Y Marce, a ver, tú trabajas con constelaciones todo el tiempo. En esa pregunta de Estefanía, precisamente, ¿cómo ayudan las constelaciones? ¿Cómo resuelven? Una de las cosas es que podemos encontrar el origen, ¿sí? Cuando yo veo que tengo un trauma, que estoy probablemente repitiendo, lo primero es que miramos de dónde viene. Es como cuando tú dices, sí, está oliendo maluco en el sótano. Bueno, pues hay que bajar, prender la luz y mirar si es que hay un ratón muerto, ¿sí? Entonces, eso en parte es lo que hacemos. Es como que iluminamos, ponemos conciencia sobre el sistema familiar para tratar de identificar dónde comenzó, dónde empezamos a comportarnos de una manera que hoy nos está haciendo daño. ¿Cuál es el tema que está sin resolver? ¿Tenemos un duelo sin resolver? ¿Estamos excluyendo a alguien? ¿Estamos repitiendo un patrón que no es saludable? Entonces, cuando tú puedes mirar, es como que algo se calma en ti, es como que algo en ti se completa. Y eso es lo que nos permite hacia el presente y hacia el futuro cambiar nuestra manera de interactuar. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ayudan las constelaciones? Espérate, yo apago aquí que abrí en el teléfono nuestra conversación para mirarla también en directo. Bueno, la otra cosa muy importante con respecto a las constelaciones y al trabajo que vamos a hacer. En el trabajo que vamos a hacer, vamos a tomar conciencia. A ver, para que las personas nos entiendan, porque pueden preguntarse, ¿qué voy a aprender yo que sea útil? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para sanar el trauma, hay una serie de requisitos sin los cuales no se consigue. Y la herida sigue sangrando. Y como decía Santiago ayer en el programa, salvo contadas excepciones, eso es como un quiste que yo tengo en el abdomen y yo no me puedo operar a mí mismo. Tiene que venir alguien a ayudarme, pero yo puedo aprender herramientas para evitar que se configure ese quiste, para evitar que se configure el trauma y para sanarlo. Entonces vamos a ver un protocolo en el que la primera herramienta es generar un espacio de acogida, de calidez, de contención emocional en el que la persona se siente segura. Ojo, en la base del trauma hay una sensación constante de alarma porque uno siente una gran fragilidad, una gran vulnerabilidad y un gran temor a que el sufrimiento que tuvo en algún momento, gracias a la experiencia traumática, se repita. Es el pánico. Claro, claro. Entonces, la primera característica es que vamos a crear el espacio de contención para poder mirar aquello que no nos hemos atrevido a mirar. Que nos ha costado trabajo. Claro, claro, que nos ha costado trabajo porque tenemos miedo. ¿Y tenemos miedo a qué? Fundamentalmente a que el dolor se alborote, a que el dolor se repita. Entonces, por eso evitamos que nos toque. Entonces, después de ese primer paso,
que es la contención emocional, el afecto, la confianza, viene la capacidad de mirar y reconocer. Permitirnos, y eso lo vamos a hacer de una manera muy hermosa con un ejercicio sistémico en el taller, permitirnos recapitular nuestra historia y, en primer lugar, identificar los eventos que pudieron haberse configurado como traumas. En segundo lugar, mirar cuáles siguen ciertas líneas, cuáles se manifestarán después en mi vida de pareja, cuáles se manifestarán después en mi vida profesional, cuáles se manifestarán después en mis habilidades sociales, cuáles se manifestarán después en mi capacidad de tomar la vida y sentirme pleno, sentir que tengo un lugar. Entonces, vamos a hacer como un mapa de esos traumas y su manera de manifestarse en la vida. Y ahí llegamos al tercer momento, que es reconocer, darnos cuenta. Fíjate Mira, que hay que dale. hacer un paréntesis, Juanjo, porque evidentemente hay muchos traumas que nosotros podemos, digamos, tenerlos en la memoria y reconocerlos como parte de nuestra biografía, que es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Yo sé que de pronto mi nacimiento fue traumático, yo sé que a los 5 años me pasó esto, ¿sí? Esos son como los traumas visibles. Me gustaría que volviéramos a mencionar el tema de los traumas invisibles y cómo se pueden identificar, porque muchas veces a mí, por ejemplo, llega la persona y me cuenta la historia de su vida y me dice, pero es que yo no sé por qué me pasa esto, ¿sí? Si yo tengo una buena relación con mi mamá, si yo tengo una buena relación con mi papá, si nunca he tenido un accidente, nunca me ha pasado nada, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Cómo podemos hacer para identificar los traumas ocultos? Bueno, a ver, lo lindo de los traumas ocultos es que se manifiestan detrás de las palabras, detrás de las acciones, detrás de aquello que se repite. Entonces, cuando yo estoy reconociendo una cadena de eventos que repito, por ejemplo, en pareja, cuando yo estoy reconociendo esa cadena de eventos, a través de ese reconocimiento, yo me estoy conectando no solo con los eventos, sino con su origen. Y estoy generando una actitud de escucha interior para que de pronto aparezcan. No sabes qué tan frecuentemente cuando estamos en consulta y hacemos mentalmente con el paciente, con la paciente, esa recapitulación, en la segunda mirada, dice la persona, ¡ay! Acabo de recordar algo. Es que en tal momento me pasó eso. Es que en tal momento me pasó eso. Entonces, ojo, allí conecto con el origen. Y eso casi siempre conduce a una liberación emocional, a una catarsis, a una comprensión, y la comprensión genera serenidad. Y desde esa serenidad, el cuarto paso es resignificar. Darle un significado diferente, una comprensión diferente a la que pudo darle ese niño, esa niña que lo vivió con unos recursos limitados. Y ahí hay algo muy bonito. A muchas personas les parece extraña la frase estamos trabajando con el niño interior. El niño interior no es más que las fijaciones que se generaron por cosas no procesadas, que se quedaron ancladas con los recursos de afrontamiento que teníamos en una edad específica. Entonces, desde la conciencia de este adulto que llega, mira, reconoce, comprende y entiende cómo podría haber sido diferente la manera de afrontarlo, acompaña a esa figura fijada de ese niño que no supo afrontarlo, a que incorpore esas herramientas y a que comience a ver
y a experimentar su realidad de manera distinta. Ese es un proceso muy lindo y yo creo que nombrarlo trabajo con el niño interior no necesariamente ayuda porque mucha gente inmediatamente tira para atrás. Yo lo llamaría transformación de las fijaciones provocadas por eventos no procesados adecuadamente. Y de los mecanismos inconscientes que utilizamos, la negación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí. Fíjate que me hiciste acordar de algo, y es algo que tú me enseñaste y que además aprendí con la sintergética, y es a mirar por debajo, ¿sí? Porque a veces, lo que te digo, una persona me dice, no, yo tengo una maravillosa relación con mi mamá, pero por ejemplo en sintergética, si tomamos el pulso y de repente vemos que el pulso salta, o la intuición nos dice, hay un cambio en la voz, esa parte de informada que tenemos nosotros, que podemos reconocer señales, o yo veo en las dinámicas que el tema proviene de una mala relación con la mamá, ahí es cuando podemos profundizar a buscar el origen. Claro, claro. Claro. Claro, y mira, aquí Estefanía nos pregunta si podríamos nombrar un par de traumas que sean recurrentes para reconocer que puedo mirar en mi interior y descubrir si es o no un trauma. A ver, traumas que sean recurrentes. Por ejemplo, la semana pasada tuve una paciente que me decía, doctor, yo tuve una experiencia muy dolorosa en mi juventud. Mi primer novio, aunque siempre parábamos en nuestras caricias, un día no respetó eso y me violó. Y a partir de ahí yo me di cuenta que en todas mis relaciones yo no me entrego totalmente, yo siempre tengo desconfianza. Y un día descubrí que era que siempre tenía miedo a ser violada. Y en ese momento comienza la sanación. Si no es algo que me obliga a repetir un patrón de afrontamiento, un patrón de respuesta que se repite. Por ejemplo, muchas veces en alcohólicos vemos al investigar que había, más allá de la tendencia genética, que había un padre, por ejemplo, que solo lo veían contento cuando estaba borracho. Entonces ese niño piensa que cuando se siente vacío, la única manera es actuar como su papá. Y busca repetirlo, buscando una felicidad que no es verdadera felicidad, pero con las herramientas del niño se fijó como un comportamiento ideal, y digamos que aquí no es propiamente un trauma como el resultado de una acción violenta o dañina, pero sí es una impronta de comportamiento que se fija en una creencia infantil a partir de una acción que ejerce un adulto que es modelo para ese niño. Y aquí Catalina nos dice, los traumas pueden relacionarse directamente entonces con las heridas de la infancia, ¿verdad? Y los traumas se pueden manifestar también con temas de salud física. Claro que sí, Catalina. Marce, contéstale, si quieres. Bueno, yo pienso que se ha hablado muchísimo de las heridas infantiles. Creo que es uno de los temas en los últimos años que más ha salido a la luz pública, y hay libros, y hay talleres, y hay mucho material online que nos habla de los traumas infantiles y cómo sanarlos, de las heridas infantiles y cómo sanarlos. Entonces, digamos que es un tema clave. Pueden estar profundamente relacionados con eso, pero lo más importante no solo es reconocer las heridas, sino el cómo sanarlas, ¿sí? El qué, cuáles son los métodos que podemos utilizar para entender o para comprender o para sanar el abandono o el rechazo o eso de lo que nos hablan los psicólogos. Y claro que pueden manifestarse como temas en la salud física. Si, por ejemplo, yo tengo una herida de abandono porque mi mamá no estuvo disponible para mí, porque se enfermó, por ejemplo,
o porque pasó algo con ella, o porque se hizo, o hubo un trastorno en el vínculo materno. Yo puedo asumir eso como mi mamá no me quiere, y al no quererme, yo desarrollar un tema físico, un tema de salud, un síntoma, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la gran importancia de no solo de reconocer esas heridas, sino de saber cómo las vamos a sanar. Y desde nuestra mirada, ¿qué podemos aportar a la sanación de esas heridas? ¿Cuál es esa parte que aportamos, tanto al diagnóstico como al tratamiento? Catalina, y otra cosa muy importante, ojo, si bien hemos hablado mucho y por buenas razones de los traumas en la infancia, precisamente porque es la edad en la que tenemos menos recursos propios de afrontamiento y tenemos una mayor dependencia, recordemos que hay traumas muy específicos que se configuran en la edad adulta. Los traumas de abandono, cuando hay infidelidad dolorosa, manipulación en las relaciones, las violaciones, muertes con duelos no resueltos, amenazas por bombas, por violencia física, por disturbios sociales, despedidas del trabajo. Ojo, la paleta es muy amplia y por eso es que es tan frecuente. Entonces, sí, la infancia es quizás el periodo de mayor vulnerabilidad frente a la posibilidad de desarrollar un síndrome de estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático, pero el trauma se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Y mira, por ejemplo, tenemos el caso de una señora de unos 86 años que 3 años antes, después de la muerte súbita e inesperada de su esposo, el primer novio, estaban juntos desde los 19 años. Ella empieza a desarrollar una pérdida cognitiva grande, un estado depresivo con características de demencia senil. Y en el momento en el que trabajamos el impacto de esa muerte y ese duelo con herramientas desde la palabra, con herramientas desde puntos sensibles de la sintergética que vamos a trabajar con ustedes también, desde configuraciones familiares, esta persona comienza a recuperar no solo sus facultades cognitivas, sino también su gusto por la vida. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Adultos, personas de 50, 60 años, que pierden súbitamente un familiar que tiene mucho significado para ellos, para ellas, de un momento a otro aparecen enfermedades, tienen un infarto, se les sube la presión. Entonces, hay muchas manifestaciones físicas concretas de traumas y no solo en la infancia, sino también a lo largo de toda la experiencia vital humana. Así es. Recordando un poco también para responderle a Estefanía, uno de los traumas que yo más encuentro son los duelos sin resolver y especialmente de los niños. Los abortos espontáneos, los abortos provocados, los abortos que se suceden porque cuando se desaparece el bebé en el vientre. Ese tipo de cosas generan muchas dificultades en los hijos que nacen después. Entonces, una de las cosas que yo encuentro y que además ahorita está muy de moda es el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, incluso en adultos. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos teniendo más efectividad en diagnosticar ahorita? ¿Nos están saliendo más traumas a los adultos ahorita? ¿O simplemente se está revelando algo que está en lo profundo y que no se ha sanado? Y es esos duelos sin resolver. En estos días he tenido varias pacientes que al buscar ese debajo de la superficie, ¿qué es lo que hay? Pues hay pérdidas anteriores de hermanitos que no nacieron, por ejemplo. Y eso termina generando una cantidad de síntomas que tienen que ver con baja autoestima, con problemas de atención, con problemas de aprendizaje, con depresiones, con muchas cosas que tradicionalmente no se
analizan desde este punto de vista. Y ahí hay dos cosas que entran en juego, que son muy importantes y que las veremos en profundidad con herramientas concretas en el taller. Una de ellas es que cuando hay esas pérdidas, esos abortos, la madre en su dolor se queda mirando al bebé que no nació. Sí. Entonces no tiene el espacio en su corazón, no tiene el espacio en su mirada para el que vino después y en cierta forma lo descuida. Entonces esta persona va a crecer, por un lado, con la culpa de que yo sí nací, pero mi hermanito no nació. Y por otro lado, con ese deseo inconsciente e infantil de redimir ese gran dolor de la madre y la sensación de la carencia de una mirada amorosa, porque gran parte de la mirada de la madre estaba dirigida hacia ese bebé no nació, claro, y hacia ese dolor que le produjo la pérdida. Entonces, aquí es muy, muy especial, porque hemos visto muchos pacientes, esto suena muy, muy abstracto, pero en el momento en el que yo lo veo en la historia de mi familia, en el que me doy cuenta, en el que yo de corazón le digo a mi mamá, reconozco que lo hiciste lo mejor que pudiste, que estabas con un dolor tan grande que yo no tuve un lugar, dame ese lugar ahora y yo tomo la fuerza para seguir con mi vida, simplemente con reconocerlo, con reestructurar ese mapa sistémico. Muchas cosas se reconfiguran. Los pacientes salen del consultorio con una cara completamente diferente, nueva, y empiezan a suceder cosas distintas en sus vidas. Hoy vino una paciente que venía con su hija, era la tercera cita, y en una de las citas anteriores yo le dije a ella, ven, te hago también a ti un tratamiento. Y pues básicamente llevaba sin tener una relación formal porque no se lo permitía, y ella decía concretamente no se lo permitía bastantes años, y me dice, doctor, curiosamente a los pocos días después de que hicimos la sesión anterior, apareció alguien y yo me sentí por primera vez en mucho tiempo con la serenidad interior para aceptar que ocupara ese lugar. Y eso es así de contundente, es así de eso. Así es. Bueno, tenemos una pregunta por acá que me enviaron también por interno, que es importante la pregunta. Vamos a ver si somos capaces de responderla. María. Podemos consultar con el público de utilizar el comodín del 50%. ¿Cuánto se demora uno en resolver un trauma? Es variable, depende de muchas cosas. La primera característica es, depende de si estoy maduro para hacerlo. La segunda característica es, depende de si estoy dispuesto a dejar atrás las ganancias secundarias que consigo por permanecer en el trauma. Por ejemplo, muchas veces el trauma me lleva a ponerme en una posición de víctima. Y en la posición de víctima, yo espero que otros decidan por mí para yo poderles echar la culpa. En la posición de víctima, yo no asumo responsabilidad frente a diferentes cosas. Entonces, si yo de pronto, porque es que, ojo, muchas veces yo lo veo, pero no lo integro y puede que no esté maduro para hacerlo, pero a veces es porque no estoy dispuesto a salir de ese estado que es el que conozco, que es el que he habitado durante mucho tiempo. Entonces, ahí el acompañamiento terapéutico es muy importante, porque como sostuvimos un comportamiento durante mucho tiempo que era, ojo, una estrategia para solucionar aquellos dolores y aquellas carencias que nos producía el trauma, y que si bien no fue una estrategia capaz de resolver el trauma ni de librarnos del dolor, mucho ojo con eso,
fue una estrategia detrás de las cuales nos escondimos. Y al menos nos sirvió para no oler durante un tiempo el ratón que estaba muerto en el sótano. De acuerdo. Entonces empezamos a oler el ratón en el sótano, no pensamos en ir a recogerlo y sanar eso, sino en cerrar más las puertas y ponerle el microporo y tratar de que el aire no se filtre. Porque prender un incienso. Claro, prender un incienso y volvernos meditadores y pensar que en este estado de conciencia no lo vamos a vivir, pero la vida es implacable, tarde o temprano. ¿Y cuánto nos vamos a demorar? No lo sabemos, pero ojo, 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 ojo. Esto yo se lo decía ayer a Santiago y lo vamos a trabajar también en el taller. Normalmente nos dicen que a nivel experimental las estrategias más eficaces son las que derivan de la terapia cognitivo-conductual y de la terapia narrativo-conductual. Pero son terapias que muestran una eficacia del 60 al 70% y solo después de entre 12 y 20 sesiones estructuradas en donde el paciente esté colaborando, bueno, condiciones ideales y es muy bueno que tenga ese nivel de efecto. Pero ojo, mira, hace 2 meses vino una persona y a través del pulso, a través de una dinámica muy sencilla de línea de vida que la vamos a aprender en el taller, de pronto yo le digo, bueno, ¿qué pasó a tus 4 años? A los 4 años, mi papá le pegó a mi mamá, yo estaba ahí, traté de defenderlos, salí golpeada también, y después siempre que pasaba cualquier cosa yo me escondía. Y me dice, doctor, me impresiona que esto que descubrimos en la primera media hora de una primera cita, a mí me costó 9 sesiones psicoterapéuticas para llegar a eso. Entonces, ojo, ojo, si bien es muy valiosa la recapitulación de la historia vital y la historia personal, muchas veces nos vamos por las ramas y nos perdemos en la explicación de nuestras propias estrategias. Cuando tú generas un campo sistémico y presentas la estructura de un sistema familiar, cuando tú con un paciente recapitulas la historia de vida y buscas a través de señales biológicas como el pulso, momentos que están codificados en su cuerpo, que están estructuradamente comportándose como esa emisora clandestina, y dices, ojo, aquí hay algo, miremoslo. En ese momento sucede una confluencia energética de atención, de foco, de profundidad, de integralidad que le ayuda a la persona en muy poco tiempo a comprender, a sanar, a mirar los impactos y las estrategias fallidas que utilizó durante su vida y a mirar con qué otros eventos se concatena. Entonces ahí, en ese momento, algo sucede. Ahí en ese momento algo sucede. Mira, yo les he contado en varias ocasiones, pues, lo traumática que fue mi infancia y mi primera parte de la adolescencia, la historia de traumas, quizás por eso es que trabajo tanto con traumas, pero bueno. No creas. Pero hay una vivencia que para mí fue fundamental. La primera vivencia preparatoria es que un día, a partir de un gran dolor, yo tenía alrededor de 12 años, hubo un grandísimo dolor por una situación en familia, quizás se las cuento en el taller, ya la he contado, pero es para no extenderme. Yo llegué con una herida en el corazón profundísima a mi cuarto
Y en la intensidad de ese dolor, que no lo resistí, ni lo justifiqué, ni busqué defenderme de él, surgió con una fuerza impresionante el estado de mi primera meditación. Después yo entendí que en libros como el Vijnana Bhairava Tantra hay versos que dicen: en el momento de una descarga emocional profunda, sea de rabia, de tristeza o alegría, observa cómo la energía de la emoción moviliza tu ser y te puede llevar a la conciencia del absoluto. Es hermosísimo, es hermosísimo. Entonces, en ese momento, como que se empezó a preparar el terreno. Pero yo crecí en la adolescencia con esa amargura, ese resentimiento, esa rabia y esa necesidad confrontadora que se manifestaba en muchos aspectos de mi vida. Hacia los 16 años conocí un amigo mentor que me duplicaba en la edad, y un día en una pataleta que me dio justificada por este resentimiento, el resentimiento siempre tiene la justificación: si yo sufrí, ¿por qué no deben sufrir los otros? Entonces, desde ahí yo intenté protestar y él me pegó una confrontada, mostrándome cómo un acto muy sencillo yo lo estaba usando como bandera de venganza, y me desarmó. Y en ese momento eso me dolió tanto en mi arrogancia, pero me abrió la armadura para que yo pudiera ver la dimensión de mi herida. Y en ese momento cambió mi vida. A partir de ahí, yo no me volví a quejar una sola vez. Sí lo mencionaba, pero nunca como queja. De mis padres alcohólicos, de la violencia en casa, de que me había tocado vivir esto o lo otro. Salí en ese instante de la víctima. Y mi víctima era un guerrero con armadura, con una espada belicosa, que era la palabra, la confrontación, y con una sarta de justificaciones. Es que si yo he sufrido esto y esto, tengo todo el derecho a mi amargura. Y en ese momento descubrí la primera ley sagrada del resentimiento. Por más de que uno tenga culpables, finalmente el que va a sufrir con el resentimiento es uno. Y ahí comenzó la transformación. Y no hubo perdón, hubo reconocimiento. Porque la confrontación fue tan dolorosa, porque él me llevó a mirar la humanidad confusa y angustiada de mis padres, manifestada en esos comportamientos tan agresivos. Entonces, ojo, yo tengo que estar dispuesto a reconocer la profundidad de mi herida, a abrir la armadura que me he forjado, que son las estrategias ineficaces, y a decir con humildad: no tengo que pedir reparación. El aprendizaje es la joya. De acuerdo. Estefanía nos hace otra pregunta. Espera, porque puse la que no era. ¿Puede uno ayudar a otra persona a que identifique, puede uno ayudar a que una persona identifique sus traumas, de acuerdo con lo que tú cuentas? Claro que sí, es el trabajo de todo terapeuta, de todo buen terapeuta. A veces nos lo señala la pareja, nos lo señala, pero ahí tenemos más defensas. También las tenemos con los terapeutas, pero claro, y realmente la manera en que establecemos las relaciones, los movimientos compensatorios, de competencia también, los movimientos de buscar el equilibrio con personas que nos recuerdan a nuestros padres o a figuras significativas de nuestra infancia, precisamente tienen la función de tarde o temprano revelar en el día a día, en las interacciones, los núcleos de dolor que no se han resuelto. Y pataleamos y señalamos al otro, pero en esos casos
Tiene que haber una gran conciencia, una relación muy cercana sin haber una implicación emocional o romántica, porque si no es muy difícil. Y sí, uno como amigo puede ayudarle a otro a mirar, pero tiene que tener habilidades muy concretas. Yo pienso que hay una parte que cualquiera puede hacer, Juanjo, y es ser espejo. El espejo no juzga lo que la persona está haciendo o diciendo. Espejear es devolver, simplemente devolver. Y a veces cuando uno pues se mira en el espejo se da cuenta que está despeinado o que tiene una mancha. Entonces, esa capacidad es algo que se puede aprender y probablemente parte de lo que nosotros queremos hacer en el taller es dar herramientas que le ayuden a todos, no a hacer un trabajo terapéutico, porque si no eres terapeuta, pues no lo haces, pero sí a qué haces cuando tu hija tiene un trauma, qué haces cuando tu hermana te cuenta que algo le pasó, ¿sí? ¿Cómo podemos acompañar en un nivel de primeros auxilios emocionales a una persona que ha tenido un trauma, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que... Sí, y también cómo comportarme como padre o como madre para disminuir el riesgo de que por mis traumas no resueltos yo los transmita a mis hijos. De acuerdo, de acuerdo, sí. Fíjate que estaba pensando en algo también como respondiendo un poco la pregunta anterior de Estefanía, que además le agradecemos que nos haga las preguntas. Preguntona. Sí. Y es que a veces en las constelaciones, parte de lo que tratamos de hacer es como desamarrar esos nudos que enredan a la persona. Entonces yo siento que a veces yo corto un par de hilitos en la constelación, ¿sí? Como que corto un par de emociones o un par de creencias o un par de cosas. A veces eso hace que la persona se mueva. De hecho, a veces a partir de una constelación, por ejemplo, acceden a un trabajo terapéutico con psicología o con otro tipo de terapia. A veces uno siente que está cortando el último hilito, entonces la persona tiene un cambio impresionante. Eso es lo que a veces se llama como, no, pasó algo mágico en la constelación. No, simplemente la persona había hecho un ciclo dentro de su conflicto, dentro de su trauma, y la constelación simplemente le dio el impulso final para que saliera de ahí. Entonces, ¿cuándo se termina un trauma? Los traumas o el procesamiento de los traumas es un movimiento cíclico. A veces yo siento que en espiral no es algo lineal, no es como que lo que tú dices, tengo 10 sesiones de psicoterapia cognitiva conductual y entonces ya salgo del trauma. Pues a veces no es tan fácil, pero sí avanzo etapas, me muevo. Lo importante es eso, yo siento que eso es lo importante, el movimiento. Y hay también una conquista que es la conquista de la conciencia. Entonces, si crece mi capacidad y mi nivel de conciencia, voy a darme cuenta más fácilmente de esos hilos, de esos comportamientos. Mira, cuando mi madre murió, yo estaba cantando en la Ópera de Roma. Tomé un avión, llegué a casa, ya ella había sido cremada, estaban sus cenizas sobre la mesa de la sala. Como yo llegué con el horario europeo, me puse a meditar a su lado. Y en ese momento surgieron 3 imágenes de mi infancia que yo siempre las había recordado, pero nunca las había comprendido en su dimensión. Yo ya llevaba un trabajo grande de meditación, ya era médico, ya era terapeuta, ya había trabajado con constelaciones. Quizás eso me ayudaba, me daba herramientas, pero lo principal fue la conciencia. En ese momento hice como en un flash conciencia de cómo eso había influido en mi manera de relacionarme con las mujeres. Yo en ese momento, mi madre muere en el 2000, yo me casé en el 91, ya llevaba 9 años casado, tenía ya 2 hijos, en general pues una nueva vida, pero yo notaba mis carencias sociales y mi dificultad para
interactuar tranquila y serenamente en ciertos aspectos de mi vida, y en ese momento fue como un flash. Yo lo vi su importancia, aproveché la energía emocional del momento de despedir a mi madre y con esa energía me sumergí usándola como trampolín y ahí cambió mi vida. En ese momento, cuando yo regresé a Europa, mi ex esposa me dice, Juan, llegaste a cambiar. Y en ese momento cambió por completo mi manera de relacionarme. Yo hasta ese día fui tímido y cargaba una gran vergüenza frente a la mujer. Hasta ese día me duró y fue una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia fue aceptando las consecuencias, reconociendo mi implicación y disponiéndome a caminar el nuevo camino que se abría ante mí. Qué bonito. Esa es la fuerza. Y sucedió en soledad. Normalmente no sucede en soledad, normalmente nos ayuda, nos acompaña alguien, pero es de esa magnitud. Y cuando yo en una constelación, en una visualización, veo las implicaciones de un evento que viví y lo comprendo, tengo las herramientas para mirar el camino nuevo que se abre ante mis pies. En el taller vamos a dar herramientas de esas, desde la sintergética, de la palabra, la capacidad de resignificar, de redefinir, de describir de manera diferente, de mirar otros ángulos, de darle voz a la parte del otro, que muchas veces ni siquiera decimos, no, es que es inconcebible esta persona, ¿por qué hizo esto? Vamos a aprender a darle voz al otro y a que nos dé la posibilidad de sentir una experiencia humana que desde la confusión, el dolor, su propia carencia, su propio trauma, puede comportarse de maneras que nos duelen, que nos agreden. Y todo eso lo vamos a integrar con ejercicios de constelaciones, con ejercicios sistémicos, con estrategias de la sintergética también. Así es. Y bueno, en una de esas herramientas que yo también quiero aportar, que es el observarse, el crear el observador. Tengo una historia que quería contarles, y es que durante mucho tiempo, mis hijas pequeñas, yo empecé a sufrir dermatitis, pero era que se me caían las manos a pedazos. Pasé por todas las terapias, pasé por dermatólogo, por cremas, por corticoides, por homeopatía, bueno, un montón de cosas. Y simplemente el síntoma se iba un tiempo y volvía, se iba y volvía. Cuando hice un ejercicio de autoobservación en la misma formación, llego, es como echar para atrás y observar y sentir. Y cuando paso la película lentamente hacia atrás, recuerdo, como dices tú, recuerdo una memoria. Cuando mi hija pequeña, mi hija mayor, tenía 2 días de nacida, la estoy yo bañando, es la primera vez, un primer momento en que me quedo sola con ella, y ella patalea, la tina en la que la tenía se cae, y yo la alcanzo a coger apenas. Y el momento es dramático, puede considerarse como un trauma, no le pasó nada, pero yo me senté en el piso a llorar. Del pánico, de que le hubiera pasado algo. O sea, lavada yo en agua, el jabón, todo el lugar quedó lleno, y yo abrazando a mi hija, que además se pone a llorar también. ¿Sí? En ese instante, yo hago el clic, como dices tú. O sea, se une el síntoma, el miedo, porque además me doy cuenta cuáles son las cosas que me desatan la dermatitis. Y era todo lo resbaloso. Era el aceite, era el jabón, era... ¿sí? Y en ese momento, al unir las dos cosas, es como que surge esa imagen, ese miedo del inconsciente, y el síntoma desaparece. Entonces, es eso, es cómo podemos aportar herramientas de conciencia para que trabajemos esas cosas que nos suceden, y también para que pongamos un observador acá que nos ayuden a que esa información, si nos sucede, no se vaya para el inconsciente.
Sí, sí. Mira, por acá nos hacen una pregunta importante. ¿A partir de qué edad se puede tomar el taller? Marce. ¿Llamamos a alguien? El comodín del público, la llamada, la llamada. Vamos a hacer la llamada. Llamemos a Freud, ¿sí? Mira, personalmente yo creo que a partir del momento en que haya realmente una conciencia y una voluntad de asistir, ¿sí? Porque no es como que la mamá lleva a la hija o al hijo, sino que hay ya una madurez y un deseo, ¿no? Decir, me interesa esto por mí, no porque mi mamá quiere que yo cante. Bueno, ahí hay otra cosa que yo quiero adicionar. Yo diría que a partir de la mayoría de edad, siempre y cuando haya esos requisitos. ¿Por qué? Porque a veces en los movimientos sistémicos, a veces, mira, yo he hecho esta dinámica en la que todos vamos a participar de manera activa, la de la línea de la vida y la de reconocer traumas en diferentes áreas de nuestra vida, porque al taller vamos a llevar cuaderno, lápiz o bolígrafo, vamos a ir trabajando sobre una serie de preguntas y muchas veces una persona caminando ese campo sistémico de la línea de su vida llega un momento en donde recuerda algo dramático, profundo y se pone a llorar desesperadamente. Y un niño, una niña de 10, de 12, de 13 años no están normalmente en capacidad de entender y de asimilar ese tipo de reacciones. Nosotros como grupo de apoyo de adultos podemos contenerla, acompañarla, pero es riesgoso y puede ser contraproducente. Y más bien con los niños, con los adolescentes, preadolescentes, hay otras estrategias de acompañamiento y más con grupos de pares en otras estructuras que son más seguras para que puedan experimentar y permitírselo. Porque recordemos, si no tenemos las estrategias y las herramientas de afrontamiento y procesamiento adecuadas, lo que hacemos es generar miedo a enfrentar los traumas, precisamente. Claro, retraumatizar. Sí. Bueno. Entonces, María Alejandra, a partir de la mayoría de edad, siempre y cuando vayan por voluntad propia, sabiendo que van a trabajar sobre sus propios asuntos. De acuerdo. Bueno, estamos ya como para terminar. Por último, pues recordarles que el sábado es nuestro taller intensivo, que vamos a estar muy dispuestos a acompañar, que va a ser una oportunidad de, en un entorno amoroso y positivo, reestructurar la vida y dar un paso, al menos, para sanar nuestros traumas. Les voy a dejar por acá, si alguien lo necesita, el teléfono donde nos pueden, el WhatsApp donde nos pueden escribir para, ay, perdón, se me olvidó el 57. Sí. Para inscribirse y para obtener más información. Y estamos súper atentos a las preguntas que tengan. ¿Alguna cosa más para añadir? Ay, yo tenía una frase que quería leer. Dale, pero una preguntita práctica antes de que termine lo práctico. ¿Hay todavía cupos para constelar si alguien quiere inscribirse como... Tenemos 2 cupos para constelar, ¿sí? El taller, como tú lo dijiste la vez pasada, no es un taller de constelaciones, tiene mucha información y tenemos en este momento 2 cupos por si alguien desea aprovechar y mirar el tema personal. Bueno. El cupo del taller, ¿para cuántas personas es? Nos dice Catalina.
Bueno, tenemos capacidad para 40 personas, pero yo creo que el grupo va a ser un grupo más cerrado, más pequeño. ¿Algo más que añadir? Catalina, una cosa importante. Todas las personas participantes van a hacer la mayoría de los ejercicios con información de sí mismos, van a tener las experiencias de los ejercicios sistémicos. Solamente los que no constelen van a ser espectadores de las constelaciones, pero en el resto de los ejercicios, todas las personas que están presentes van a participar en ellos, van a realizarlos, van a beneficiarse, van a poderlos aplicar a su propia vida. De acuerdo. María Alejandra nos pregunta que cómo los contactamos fuera del taller. Bueno, las personas que tengan interés, ya les puse el WhatsApp, me pueden escribir y por allí les respondo todas las preguntas. Y bueno, para finalizar quería dejar como una frase de Thomas Hübl, que me parece que es una de las personas a nivel mundial que está haciendo un trabajo muy intenso a nivel de trauma colectivo. Esta mañana puse por ahí en el Facebook una partecita de la frase, pero quería como recordar este concepto que yo creo que es también lo que nos une. Y él dice, el trauma fragmenta nuestra luz humana, ocultándola en la sombra, pero al igual que una persona comprometida es capaz de buscar la sanación y liberarse de las consecuencias de un trauma pasado, también pueden hacerlo las familias, las organizaciones, las comunidades e incluso las sociedades. Él dice que cuando se libera el trauma, que cuando el trauma se sana, se libera una energía absolutamente profunda, transformadora y luminosa. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos aportar también. Entonces, quería finalizar con esto. Juan, no sé si quieres decir algo. Resaltar de lo que nos compartiste, que es muy lindo, que también en las organizaciones se dan traumas. Un líder abusivo puede generar traumas, un abuso sexual, un suicidio en las instalaciones o de algún trabajador o trabajadora por haber sido objeto de acoso laboral, en los colegios, en los partidos políticos, en las sociedades. Recordemos, pues para nosotros hay muchos eventos históricos que generan un trauma colectivo en esta nación que se llama Colombia y hay estrategias para aproximarse a ello. Iremos ampliándolas por el momento, nos concentraremos en nuestra propia historia, en nuestra línea de vida y comenzaremos por ahí. Pero también estrategias que pueden trabajarse en las organizaciones, en las empresas, en cualquier colectividad que se configura como sistema. Exactamente. Bueno, pues esperamos que nos acompañen, esperamos que se animen a darse esa oportunidad, a dar ese paso. Y cualquier pregunta también la pueden dejar en la página, en el live, que estaremos ahí atentos a responder. Muchísimas gracias y será algo muy útil, muy enfocado en la práctica, pero también con muy sólida base teórica. Así es. Bueno, nos vemos. Chao.